estimados alumnos, ¿cómo está? ¿Me escuchan? Buenos días, profe, sí se la escucha. Muy bien, gracias. Vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. Le voy a compartir mi pantalla. Como puede ver, en el equipo de arquitectura ya tenemos colocados los resultados de la prueba número 3. Entonces, por favor, para que revise si es que hay alguna pregunta que no está bien calificada, podamos corregirlo en este momento. Entonces, le voy a dar unos minutitos para que pueda revisar y me cuente si encuentra algún problema con su prueba. ¿De acuerdo? Buenos días, profe. Yo le tenía una pregunta. Le dije, comenté el jueves anterior. Dígame. En mi prueba, en la pregunta número 27. Segundito. ¿Cuál es su apellido? Prengües, profe. Otra vez, no lo escuché bien. Perengües. Muy bien. ¿En qué pregunta me decía? 27, profe. Nos dice, SAO hace que las aplicaciones se puedan comunicar de una forma totalmente homogénea, pues ya no importa en qué tecnología está desarrollado el sistema, sino más bien cumplir con el contrato del mensaje, el cual está perfectamente definido en el WSDL. Usted me dice falso. ¿Cuál sería la parte que considera que es falsa? Que Sao no sería, si no sería SOA. Mm, Bueno, vamos a darle como válida. Debe haber escrito al revés. Vamos a ver a quién le tocó esa. Es la pregunta número, no, a ver, ya sé. Dos ton soa, 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 y este se me escribió al revés. Bien, entonces, vamos a dejarle como verdadera, ¿ya? Porque depende si están las nomenclaturas en español o en inglés para que sea SOA o SAO, ¿sí? Pero vamos a ponerle como válida. Entonces, a quienes no tienen válida, les vamos a aumentar un punto. Pero no le vamos a bajar a quienes sí la pusieron como válida. Listo. Gracias, profe. Eso nomás era. Vamos a ver, Guevara. Profe, por si acaso los de la lista no somos nosotros. Y esto parece porque no le encuentro a la señorita Guevara.
Buenísimo. Y ahora lo aumentamos un punto, tendría 38. Arteaga, 45. Ah, no, ahí no hay que aumentarla. Ya se queda como estaba. 44. Aquí hay que aumentarles a Flores. 43. A Espinosa. 18. A Perengües. 30. Y a Ceballos. 31. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta que haya estado mal configurada? ¿No? ¿Quiere más tiempito? ¿No? ¿No hay más dudas? ¿Preguntas? ¿No? Entonces, dejamos como aceptadas las notas de su prueba. Y con eso, dígame. Más que de la prueba, quería más bien preguntarle una inquietud. Es que en esto del trabajo en grupo que mandó, Ajá, hay un inconveniente con la API que nos da el PDF ¿ya? para realizar. Entonces nos aparece un error o sea, nos manda un error la consola de que estamos recibiendo un dato null. Muéstrame. Ah, ya déjeme, le abro el programa y todo eso. ¿Alguien más ha tenido problemas? ¿No? Tenemos la nota de la prueba, ya queda. Con esa nota, ya esperamos únicamente a que nos cuente, nos muestre el estudiante cuál es el problema que está teniendo. De ahí de la prueba, Inge, más sería como una observación de lo que antes nos había dicho que nos iba a dar 1 minuto y 15 segundos Ujú. para realizar, pero con los 45 segundos sí era como que un poco más difícil el estar leyendo y analizando, porque habían algunas preguntas con trampa y a veces uno se quedaba como que analizando y 45 segundos quedaba muy poco igual. Ok, A ver, ahorita le comparto pantalla ya. ya, Ya, ¿sí se puede ver? sí, ahí ya se ve. Ya. A ver, el PDF nos indicaba que teníamos que mandarle, o sea, que poníamos a cargar este microservicio
Con este no hay problema, ya está cargando todo bien. Y ya está, la flecha está verde. Pero al querer abrir, iniciar el API, nos aparece el siguiente error. Ya hicimos prueba en 2 computadoras distintas y nos da siempre el mismo error. Este acá. Entonces el API ya no puede cargar. Puede correr su aplicación en modo debug para ver el error. Y nos dice, Ah, disculpe, nos manda lo mismo igual. no le presenta más información. No, verá, ya le cargo. Pum, ahí está. Bueno, Luego vamos para acá, disculpe. Bueno, aquí ya nos dice que es igual por un... Ah, error en la memoria stack. Y acá en cambio nos dice que lo de aquí nos está mandando un valor null. Trata de conectarse a eso, no se puede invocar. Ay, ya me cargó otra vez lo del service register. Ya déjeme revisarla a ver si a lo mejor sea que el servicio de Netflix no está disponible. Ya le Eso más comento. parece ¿Puede ser. copiarme esa partecita del servicio que le dice? Justo ahorita En el mismo lo chat. iba a intentar. Ya, aquí está. Ya, Ya le reviso. aquí está. Ya, entonces dejo de compartir. El día de hoy empezamos con la unidad número 4 y dentro de los recursos de estudio, usted va a encontrar un PDF de la unidad 4 de herramientas y técnicas para diseñar una arquitectura. Ahora, para nosotros diseñar la arquitectura, en la medida de lo posible, lo que nosotros necesitamos es, en primera instancia, reaprovechar todo el conocimiento que podríamos tener de la industria. Por ejemplo, saber si ya existe en la industria algún software, alguna plataforma
que haga lo que nosotros queremos desarrollar. Siempre debe ser esa nuestra primera opción como arquitecto, buscar si ya existe una solución para ese problema. Puede ser inclusive más económico el contratar una solución que ya haga lo que queremos que desarrollar desde cero. También podríamos utilizar frameworks y librerías, inclusive frameworks libre, que ya existan y que nos van a dar un buen punto de partida para no partir desde cero, ¿cierto? La diferencia entre frameworks y librería, ¿alguien? ¿Cuál sería la diferencia entre un framework y una librería? ¿O es lo mismo? Podría ser que el framework es más como para ir armando, pero la librería es para uno mismo armar. David nos da una idea. Kevin, ¿qué opinas tú? Diferencia entre framework y librería. O sea, el framework es como una, ¿cómo sería? Más o menos como una aplicación ya hecha para poder armar las aplicaciones que ya tenemos. En cambio, las librerías son código que utilizamos, o sea, dentro de la aplicación. En fin, una librería, como lo dice Kevin. Luis Ernesto, dime. Puede ser que el framework nos ayuda a seguir programando la aplicación y la librería nos ayuda a solucionar un problema. La librería, solucionar un problema puntual y un framework, seguir programando una aplicación, nos dice Luis Ernesto. Veamos qué nos dice Cristian. Cristian, Cristian, un poquito más alto. Cristian, ¿me escucha? Un poquito más alto, no le logro escuchar. ¿Me escucha ahí? Ahí un poquito mejor. No, ya no le escucho de nuevo. Tal como nos decía Kevin, una librería es solamente un pedacito de código, probablemente una clase, una función, un método, que lo que hace es solucionar algún problema o darle haciendo algo muy particular. Y usted puede utilizar librerías creadas por otros dentro de su proyecto, ¿sí? Dentro de cualquier proyecto. Eso es una librería. Pero un framework es todo un marco de trabajo. Perdón. Un framework, decíamos, es todo un marco de trabajo. Inclusive un framework ya tiene, nos propone una arquitectura de diseño que ya esté utilizando. Por ejemplo, ustedes dentro de su proyecto, ¿qué framework están usando? ¿Alguien ya se ha dado cuenta qué framework se utiliza? ¿No? Creo que es de Spring. Spring, efectivamente, Kevin. Spring es el framework que se está proponiendo que se utilice. Spring es un framework que está basado en Java, ¿cierto? Y es ya un marco de trabajo. ¿Qué tipo de arquitectura utiliza? ¿Qué estilo arquitectónico utiliza Spring? ¿Alguien ha leído un poquito? Spring trabaja con MVC. Modelo vista controlador, correctamente. Sí, entonces un framework ya no es solo una librería, es un marco de trabajo sobre el cual vamos a montar nosotros todo un proyecto y que podemos irle construyendo, podemos irle terminando, podemos irle customizando. Pero ya este framework ya tiene un marco de trabajo, ya tiene, por ejemplo, el estilo, ¿cierto? Es modelo vista controlador. No podríamos usar Spring para que trabaje cliente-servidor. Spring ya es modelo vista controlador y tiene dentro de todo el framework, de todo el marco de trabajo, una serie de librerías también que ya nos van a dar mucha funcionalidad ya implementada. Por lo general, el framework suele ya tener implementado todo lo que es los mecanismos de autenticación a una aplicación, por ejemplo, todo lo que son los permisos para poder visualizar algunas partes de nuestra aplicación, menús, ventanas, etc.
esas por lo general ya vienen implementado dentro de un framework, ¿ya? Entonces, la siguiente fase para ya desarrollar o diseñar una aplicación que resuelva un problema específico, si no encontramos algo que ya está hecho completamente, es encontrar un framework. Tendremos que investigar los diferentes frameworks que hay en la industria y ver uno que se acople, o sea, parte de la solución que nosotros tenemos. Por ejemplo, dentro de otros frameworks tenemos Django. Entonces usted tiene que leer cuáles son los frameworks que existen ya, que inclusive muchísimos son de código libre, que usted se los puede descargar, y para completarles. Es decir, si yo quiero hacer un proyecto de un carrito de compras, ¿cuáles de los frameworks existentes podría yo reutilizar? De estos frameworks yo tengo que saber en qué lenguaje de programación están realizados, como para saber si yo puedo modificarlos o no. Existen muchísimos frameworks. También tengo que saber para qué, cuál es el objetivo de un framework. Hay frameworks que ya están hechos de alguna manera para comercio de e-commerce. Pueden haber otros frameworks que sea para manejo de proyectos. Puede haber frameworks que tengan ya implementado gran parte de lo que es un CRM, ¿cierto? Entonces, funcionalidad ya existente que usted va a terminar de programar o adaptar de acuerdo a sus necesidades. ¿No es cierto? Entonces, eso sería parte de lo que tendría que hacer. Digamos que usted, una vez que ya no hay un framework que haga lo que usted quiere, ¿sí? No hay un producto terminado que haga eso. Entonces, la idea es que usted, en base a todos los patrones de arquitectura que ya conocemos, decida cuál de esos patrones podría ser el punto de partida para la aplicación que quiere desarrollar desde cero, ¿sí? Entonces, también no solo debe conocer los patrones de arquitectura, desde dónde va a partir, sino que también debe pensar en los requerimientos que le está pidiendo el usuario y las restricciones, ¿no es cierto? Eso ya le va a dar una fuerte base desde dónde tiene qué es lo que debe cumplir por un lado su aplicación. Pero decíamos que también nosotros tenemos que ver como arquitectos, no solamente vemos requerimientos y restricciones, ¿sí? Sino también vemos los atributos de calidad. Habíamos dicho que un arquitecto también se preocupa por esos temas. Entonces, tenemos ya algunas herramientas que podríamos utilizar. Por una parte, frameworks existentes, patrones de arquitectura que usted ya conoce, ¿no es cierto? Esos estilos distintos que existen, atributos de calidad, que también ya los hemos visto y que un arquitecto debe preocuparse de cumplir con esos atributos de calidad, ¿cierto? Y entonces pensamos en qué partes tiene una arquitectura. Una arquitectura tendrá por lo general componentes independientemente de cuál sea el patrón de arquitectura o el estilo de arquitectura que usted planee utilizar. Usted debe pensar que una arquitectura siempre tiene componentes y también tiene conectores. Si hablamos de los componentes, ¿cierto? Diremos que son las partes de nuestro sistema que cumplen una función específica. De hecho, cuando usted diagrama o diseña, un componente lo va a representar con un cuadradito. Más allá de cómo funcione, es un componente que va a hacer algún trabajo en específico, ¿no es cierto? Esa es la idea de un componente. Estos componentes también pueden ser modulares y dentro de un componente yo puedo, como que hago zoom, ingresar y ver más componentes. Es decir, un componente puede estar compuesto de subcomponentes más pequeños dentro de su interior que hagan trabajos aún más específicos, ¿cierto? Por ejemplo, yo puedo tener un componente de registro de un usuario. Cuando usted ingresa a un aplicativo o a una página, ¿no es cierto? Por general le pide que se registre. Entonces, le representaría gráficamente como un cuadradito que diga registro, ¿cierto? Hace como un zoom dentro del registro que va a encontrar la validación del usuario, ¿cierto? Que cumpla con ciertas características, que no exista, que esté disponible ese nombre de usuario. La validación de la clave, esa podría ser otro subcomponente, ¿no es cierto? Y básicamente esos podrían ser dos subcomponentes del registro y luego valida al usuario que exista, está disponible, valida la clave que esté disponible y
efectivamente ya la actividad de insertar en la base de datos el registro de ese usuario con alguna información adicional que le esté pidiendo con esa clave dentro de todos los clientes que va a tener su empresa, por ejemplo, su sistema, ¿cierto? Eso sería la representación de un componente. Sabemos que dentro puede tener muchos otros subcomponentes. Y los conectores. Los conectores es la comunicación que debe existir entre los diferentes componentes. Como decimos, más allá de en qué estilo esté pensando, siempre todos los estilos tienen componentes y tienen conectores. Y la idea es que cuando usted está desarrollando un aplicativo, puede utilizar más de un diagrama de arquitectura, más de un estilo arquitectónico para bosquejar, para diseñar toda su solución. Y entonces vamos a ver algunos tipos de conectores, ¿sí? Tenemos conectores, por ejemplo, de llamado a procedimiento, conectores de enlace, de eventos, tipo adaptador, de acceso a datos, de flujo, de arbitraje o distribuidor. Son los tipos de conectores que pueden existir. Si les queremos ver un poquito más a detalle, dentro de todos los que son estos llamado a procedimiento, van a ser aquellos que invocan algún componente dentro de otro componente y esperan una respuesta. Cuando usted, un componente, quiera conectarle, comunicarle con otro componente, podría utilizar un tipo de conector de llamado procedimiento. ¿Cuándo? Cuando piensa invocar desde un componente a otro componente o a un método de ese componente y necesita una respuesta. Entonces utilizará este tipo de conector de llamado a procedimiento. Y dentro de lo que son llamado a procedimiento podemos tener los llamados asincrónicos, ¿cierto? Vimos inclusive algún estilo que utiliza este tipo de llamado asincrónico, que era básicamente que teníamos un emisor A y un receptor B, y la forma de diagramar una llamada asincrónica es con una flechita desde el emisor, va a llamar a un método del receptor, una flecha continua. Eso nos muestra un llamado asincrónico. ¿Alguien que recuerde cuál es esa característica básica del llamado asincrónico? ¿Cómo se deben comportar? Paul. La llamada sincrónica respondía, por así decirlo, se hace el request, eh, s- se pide al servidor, por así decirlo, pero no se interrumpe, simplemente se le da, recibe el mensaje de que se ha recibido su mensaje y si continúa con su proceso hasta que ya le pueda devolver lo que se había pedido, Muy más o bien. menos. John Ramos. Sí, más o menos igualmente, o sea que deja como el mensaje o sea, lo deja como en una cola para que el mensaje mientras le responde y sigue atendiendo otros pedidos. Y ese es un llamado asincrónico. Es decir, que no me quedo esperando hasta que me respondan, sino que puedo seguir haciendo otras actividades hasta obtener una respuesta. Efectivamente, ese es el llamado asincrónico. En unos, cuando usted esté diagramando los componentes, va a tener algunos llamados a procedimientos que sean asincrónicos. Esta flechita va a denotar que no se va a quedar esperando el resultado. Sin embargo, sí necesitan una respuesta, pero no se queda sin hacer nada más hasta que le respondan. Lo contrario es el llamado sincrónico. Esta es la forma de representar un llamado sincrónico. Significa que cuando A ejecuta o solicita, hace un pedido al B, se va a quedar ahí tomado la comunicación. A no puede seguir haciendo nada más hasta que B le responda. Entonces, esta será la forma de diagramar la comunicación entre dos componentes que tengan un llamado sincrónico. Tenemos también que es de tipo cliente-servidor. No se confunda con el estilo. Es la forma de llamar, de comunicar dos componentes mediante algo denominado cliente-servidor. Y mire, la forma de diagramarle es así. Por algo se debe llamar cliente-servidor. ¿Cuál cree usted que sea
la idea de un llamado de tipo cliente-servidor. ¿Qué características cree que podría tener? ¿Alguien? ¿Será sincrónico, Luis Ernesto? ¿Crees que es sincrónico, asincrónico o cómo crees que funciona un llamado de tipo cliente-servidor? Yo creo que es sincrónico porque el servidor le ofrece la aplicación y el cliente consume esa aplicación inmediatamente. Muy bien. Y debe ser sincrónico. Efectivamente, no se trata de un llamado asincrónico, sino que se trata de un llamado sincrónico. Adicional, al ser, ¿por qué le denomina cliente-servidor? Que es, digamos, algo específico entre estos dos, es que por una parte es un llamado sincrónico y por otra parte únicamente el cliente puede hacer peticiones al servidor y el servidor solo responde, ¿sí? Si usted coloca esto, por ejemplo, significa que tanto el componente A como el componente B pueden iniciar las peticiones y cualquiera de los dos pueden iniciar y los dos pueden responder. En unos casos, A inicia la petición y B responde, pero su comunicación es sincrónica. O B inicia la comunicación y A responde y de todas maneras su comunicación es sincrónica. La que es de tipo cliente-servidor implica que solamente el componente A puede hacer pedidos al B y B solamente puede responder. Lo que sería una subclase de este tipo de comunicación sincrónica, la de cliente-servidor. Profe, Ya. una pregunta. ¿No se supone que la línea entrecortada es solo para llamadas asincrónicas? No, mira, el llamado asincrónico, la flechita, la línea es sin entrecortar y es una flechita compuesta, ¿sí? Ese es un llamado asincrónico dentro de los conectores. Ok, ¿Ya? El ya. sincrónico lo que hace es modificar la flecha por este triángulo. Y en el tipo de conector cliente-servidor, la línea está entrecortada. ¿Sí? Cuando quiera diagramar ese tipo de conexión que decimos que es de llamado a un procedimiento, ese será el conector que debe utilizar. Tenemos otro conector que es el de tipo enrutador. Tiene una doble flecha cuando quiere mostrar el enrutador. El enrutador, ¿qué es? Lo que va a hacer es facilitar la conexión en un componente que emite un mensaje y un set específico de componentes que le interesa a este mensaje. Significa que puede haber muchos componentes receptores y enrutadores a los cuales le interesa un mensaje. Significa que el componente A que actúa como emisor, puede tener varios receptores. Ese es de tipo enrutador. Significa que este componente B va a enrutar el mensaje que le envía el A, es decir, él no lo va a procesar. El componente B no procesa, lo que hace es enrutar, enviar ese mismo mensaje a diferentes componentes. Entonces, este componente B, que es de tipo, lo que debe tener es la inteligencia suficiente como para saber a qué componentes reenviar el mensaje que le está enviando el emisor. Entonces, cuando usted tenga algún componente que no va a dar la respuesta al pedido que le hace A, sino que va a reenviar el mensaje hacia otros componentes, le pone doble flechita. Eso implica que es una conexión de tipo enrutador. ¿Sí? Significa que el mensaje que envió A puede tener múltiples componentes destino, que son los que se van a encargar de procesar. Es decir, el gráfico completo sería acá un C, un D, un E, donde el receptor envíe sus mensajes, pero no un mensaje que él pidió, que él crea, sino que un mensaje que recibió desde otro componente. Ese es un enrutador. ¿Se entiende la diferencia? ¿No? ¿Sí? La diferencia entre un enrutador y uno de tipo difusión, cuando usted le pone rayitas entrecortadas, implica lo mismo, que el componente B no va a ser quien procese el mensaje. Lo que implica es que lo que va a hacer es difundir igualito el mismo mensaje
hacia otros componentes que se encarguen de procesar o de recibir ese mensaje y que lo vayan a utilizar. Una diferencia clave entre lo que es un enrutador y una conexión de difusión es que el de difusión difunde a muchos componentes, pero no necesita saber qué componentes son. Es decir, a todo el que esté conectado hacia el componente B le va a difundir el mensaje sin ningún tipo de inteligencia, digamos, dentro del componente B, ¿sí? Sin hacer ninguna discriminación. El de difusión, lo que llegue, envía a todo el que esté conectado. Mientras que el enrutador sí tiene lógica dentro del componente B para decidir a quién sí le envío el mensaje y a quién no le envío el mensaje, ¿sí? Esa sería la diferencia entre un enrutador y una conexión de difusión. Veamos un ejemplo de cuándo utilizaría el enrutador y el difusor. Por ejemplo, en Twitter. ¿Han manejado Twitter alguna vez? ¿Tienen alguna cuenta de Twitter? ¿Alguien ha visto Sí. el Twitter? Sí, profe. Muy bien. Cuéntame cómo funciona el Twitter, la parte básica. ¿Qué hago cuando yo ya estoy registrado en el Twitter, ya tengo una cuenta? ¿Qué ocurre? ¿Qué me llega? Tweets de las personas que sigo. Muy bien, le van a llegar tweets de las personas que siguen. ¿Qué otra funcionalidad recibe? ¿Qué más puede ver? Anuncios, también sugerencias. Últimamente sugerencias también. Hay algunas cuentas automatizadas últimamente. Muy bien, entonces digamos que hay dos funcionalidades distintas. Usted recibe tweets de usuarios que siguen, o sea, publicaciones de los usuarios que usted está siguiendo, pero también recibe tweets públicos, ¿cierto? Que son de propósito general. Usted para recibir un tweet público, ese anuncio, usted no tiene que estar siguiendo a quien lo publicó. Ve todo lo que es público y ve lo que está publicando los usuarios a los que usted sigue. Allí hay dos componentes claramente, dos conectores, ¿sí? Uno de tipo enrutador y uno de tipo difusión. ¿Cuál será el enrutador y cuál será el de difusión en este escenario? El enrutador sería las personas que seguimos y el de difusión, los anuncios que nos salen. Ajá, los tweets públicos, básicamente. ¿Cierto? Entonces, esa es la diferencia entre los conectores de difusión y los de enrutamiento. Luego tenemos conectores de tipo cola. Cuando yo utilizo este tipo de conector, esta es la forma de graficar un conector de tipo cola. Por ejemplo, cuando la velocidad entre que el componente A genere un mensaje y el consumidor, el componente B, procese ese mensaje es diferente. Por ejemplo, puede ser que producir el mensaje es mucho más rápido que procesar ese mensaje. Y entonces yo necesito armar aquí en el medio una estructura que funcione como una cola. Es decir, digamos que usted está creando un aplicativo en el que lee un archivo de texto o lee datos desde una base de datos y luego hay que procesar esa información. Pero la lectura, solo tomar ese registro, es bastante rápida. Consumir ya implica hacer una serie de procesos adicionales que toman más tiempo. Entonces, si esta comunicación entre el componente A que lee o crea el mensaje y el que consume el mensaje, el que va a procesar, es diferente, yo puedo poner que el tipo de conector aquí es de tipo cola con este grafiquito. ¿Por qué funciona así? Porque el productor puede ser que yo leo y voy creando voy creando dentro de una cola, voy creando todos los mensajes que voy generando. Y luego el consumidor se va a encargar de tomar ese mensaje, procesarlo y hacer alguna actividad y enviarlo. Por ejemplo, en el correo electrónico. El productor será el componente que se encargue de cada vez que yo le doy un nuevo mensaje, escribo el mensaje y le doy a enviar. Ese sería el productor, ¿no es cierto? Y el consumidor sería el componente que recibe los mensajes
yo voy creando o que todos los usuarios van creando y tiene que verificar, por ejemplo, cuál es el destino, hacia qué usuario o usuarios van, ¿no es cierto? Un correo electrónico está copiado a muchos usuarios, inclusive a un grupo de usuarios. Si es que yo, por ejemplo, digo a los estudiantes de sexto semestre, lo que va a hacer, o los de cuarto semestre, el consumidor va a coger y va a crear una copia del mismo mensaje que yo acabo de generar y le va a ir enviando a cada uno de los usuarios. Entonces, pero este componente B que se encarga de crear ese correo electrónico y enviarle a todos los usuarios que están dentro del grupo alumnos de cuarto semestre, toma su tiempo. Entonces, aquí debe haber una estructura de cola, donde todos los mensajes que hayan sido producidos, es decir, todos los mensajes de correo electrónico, inclusive, no solo creados por mí, sino por todos los usuarios del correo electrónico que puede tener una empresa, vayan a una estructura de tipo cola y mientras el componente consumidor va a ir tomándolos uno por uno y procesándolos. Entonces, ese procesamiento puede tomar mucho más tiempo. En esos casos, es conveniente utilizar un conector de tipo cola y esta será la forma de graficar para indicar que aquí la comunicación de los mensajes que genere el productor y el consumidor van a usar una estructura de cola. ¿Se entiende? Profe, ahí B sería como un método, ¿verdad? Porque él se encarga de dirigir a dónde van los mensajes. De hecho, aquí habrá una estructura intermedia que es la cola prácticamente. El A solo inserta los elementos en esa cola y el consumidor va tomando pop, pop, pop en orden cada uno de los elementos de esa cola y los procesará. ¿Sí? Ella es este tipo de comunicación. ¿Alguna duda? ¿No? Muy bien. Otro tipo de conector entre dos diferentes componentes es cuando existe, por ejemplo, un tipo de comunicación de tipo repositorio o pizarra. Este está orientado a escribir o leer datos de un componente que funciona como una base de datos. Este será el componente, ¿sí? Y está diagramado como una base de datos. La escritura es flechitas entrecortadas que ingresan hacia el componente que actúa como base de datos. No necesariamente es solo una base de datos. Aquí podría tener un archivo de texto, una hoja CSV, ¿cierto? Pero siempre y cuando este componente que actúa como base de datos, es decir, alguien escribe y alguien lee, esta será la forma de comunicación que deberemos utilizar. La base de datos internamente se encargará de ver que la información esté completa, que esté consistente, ¿cierto? Y todo eso. Pero cuando usted tenga que este repositorio no hace nada más o hace las funciones de una base de datos, esta es la forma de diagramar. Escrituras con este tipo de conector. Y lectura, cuando alguien quiere leer información de esa base de datos, este sería el conector. Entonces, cuando tenga componentes así, estos son los conectores que debe utilizar. Y finalmente tenemos conectores de tipo pub-sub, se les suele llamar, publicar, suscribirse. Por lo general, un publicador, por ejemplo, un bus de eventos, un componente que es el bus de eventos, el publicador va a tener este tipo de conector. Es el que genera todos esos eventos y los publica en un bus de eventos. Y el suscriptor tendrá este tipo de conexión para indicar que lo que hace el suscriptor es leer los eventos que el bus de eventos le haya colocado en la cola del suscriptor. Nosotros sabemos que un bus de eventos internamente tiene una cola donde va a recibir todos los eventos de los publicadores. Dependiendo de la configuración del bus de eventos, podría tener de tipo mediador, por ejemplo, y va a tener colas para todos los suscriptores y va a colocar los mensajes en las colas de los suscriptores. Entonces, en un diagrama, así se reflejaría esta relación de publicar y suscribir. ¿Quiénes publican?
en este caso eventos, a un componente de bus de eventos, y cuáles son los suscriptores. Sería la forma de diagramar todos los suscriptores de ese bus de eventos. ¿Alguna duda hasta ahí? Esos son los tipos de conectores. ¿No? ¿Todo claro? Veamos. Dentro de nuestros tipos de conectores, habíamos hablado de los llamados procedimientos. Estos conectores de tipo enlace, ¿para qué me sirven? Cuando yo coloco un conector de tipo enlace, significa que estoy vinculando fuertemente un componente con otro componente, ¿no es cierto? Esto suele ser usado los conectores de tipo enlace, por ejemplo, cuando los diferentes métodos o clases dependen unos de los otros fuertemente. Por ejemplo, cuando yo diseño un aplicativo de tipo monolito, ¿sí? No existe comunicación entre los diferentes componentes que puede tener un monolito porque todo está enlazado dentro de un solo aplicativo, ¿no es cierto? Incluso cuando lo compilamos está dentro de una sola máquina. Cuando lo pongamos en producción, también está dentro de una sola máquina. Ese enlace que es así fuertemente, que no se puede separar en dos físicamente, no pueden ser separados en máquinas distintas, le voy a poner un conector de tipo enlace. Un conector de tipo evento, ¿cierto? Son los que los componentes pueden notificar diferentes eventos. Son los eventos, algo que acaba de suceder. Puede ser el cambio de estado, que nos llegó un correo, que nos llegó un mensaje o que cambió de estado ese mensaje, una factura, está registrada, está pagada, está anulada, ¿cierto? Esos también son diferentes tipos de eventos. Y siempre va a haber componentes que estén escuchando la llegada de esos eventos, ¿cierto? Y que puedan reaccionar a ese evento. Cuando llega una factura que está anulada, tienen que reaccionar y hacer algo adicional. Posiblemente anular también la nota de crédito, generar una nota de débito. Podrían ser eventos que tengan que ocurrir cuando ha ocurrido ese evento de anular una factura. Los conectores de tipo adaptador. Yo puedo crear conectores de tipo adaptador cuando yo quiero transformar un dato en otro tipo de dato para comunicar dos componentes que inicialmente no estaban diseñados para que trabajen juntos. Entonces yo coloco un componente de tipo, un conector de tipo adaptador, que significa que voy a transformar el dato de un tipo a otro, siempre y cuando sea posible. Entonces yo podría utilizar ese tipo de conector de tipo adaptador. Los de acceso a datos nos ayudan a acceder a componentes compartidos como datos, como APIs, sistemas de archivos, bases de datos, ¿cierto? Esos serían por lo general los conectores que usemos de ese tipo. Los de tipo flujo es cuando queremos representar información que está fluyendo a través de un componente a otro de forma continua, ¿sí? Y puede haber uno o varios interesados en tomar información de ese flujo de datos. Si muchos pueden estar conectados al mismo flujo. También tenemos conectores de tipo arbitraje, cuando, por ejemplo, lo que va a hacer es que ese conector decida qué permisos se puede dar entre un componente y otro componente, ¿cierto? Es como que conectores de tipo arbitraje son los que van a tomar alguna decisión, sobre todo con respecto a permisos, para poder acceder o no acceder a uno de los diferentes componentes. Cuando tenga ese tipo de lógica, colocamos de tipo arbitraje. Y los de tipo distribuidor son los que nos ayudan a distribuir un mensaje dentro de varios componentes a través de un solo conector. Entonces yo colocaré de tipo distribuidor. Esos serían los genéricos, digamos. Y ya aquí tenemos unos pequeños ejemplos de los conectores que ya están un poco más específicos que puede ocurrir. Pueden existir un sinnúmero de conectores adicionales, pero estos son los básicos que
nos interesa. Luego tenemos escenarios y tácticas que nosotros podemos utilizar a la hora de diseñar también la arquitectura. Estos escenarios y tácticas siempre van a estar atados a los atributos de calidad. De hecho, este tipo de diseño se suele denominar diseño orientado a los atributos, porque nos plantea una estructura de escenarios y tácticas donde cada escenario nos ayudará a conectar estos atributos con diferentes tácticas de implementación. La idea siempre detrás de esto es mejorar la calidad de algún atributo en particular. Entonces, cuando usamos escenarios y tácticas, hablamos de atributos de calidad. Es decir, nosotros vamos a decir el escenario, definiremos o tomaremos un atributo de calidad en particular, cualquiera que éste sea. Vamos a hablar de un estímulo para ese atributo de calidad y vamos a pensar en tácticas para controlar la respuesta y qué respuesta vamos a dar. Esta será la forma de diseñar, de hecho, este distinto escenario. Como decimos, esto es diseño orientado a atributos. Tomamos los atributos de calidad y vamos analizando cada uno de los distintos atributos de calidad que tenemos. ¿Recuerda usted cuáles son los atributos de calidad que teníamos? Atributos de calidad, ¿no? ¿Ya se le olvidaron? Luis Ernest. A ver, el performance, Bien, performance es un atributo de calidad. la eficiencia, Muy bien, performance, eficiencia. Marco, dispon- La mantenibilidad, la mantenibilidad. la escalabilidad, Muy bien, dos, está bien. Escalabilidad, mantenibilidad son atributos de calidad. Cristina, La seguridad, ¿cómo era? Reusabilidad, modificabilidad. muy bien, también son atributos de calidad. Ay. Andrés, La disponibilidad, usabilidad y la funcionalidad. muy bien, disponibilidad. Diego, Cuánta deseabilidad. estabilidad, muy bien. ¿Algún otro que se nos olvide? Por ahí creo que están todos. Ahí creo que están todos, muy bien. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es justamente pensar en algún atributo de calidad específico, ¿no es cierto? Planteamos un estímulo, como decíamos, y vemos qué es lo que podemos hacer para controlar ese problema. Pensemos en la disponibilidad. Como atributo de calidad, empecemos con la disponibilidad. ¿Cuál sería el estímulo para la disponibilidad? ¿Qué puede afectar la disponibilidad? Una falla, por ejemplo, ¿no es cierto? Decimos, ¿qué era la disponibilidad? ¿Recuerdan? Definición de disponibilidad. Cristina, Es el tiempo que se demoraba para que se le use. el tiempo que se demoraba para que se le use. Ajá, para ser usada. Y yo digo que el tiempo que se demora para ser usada son 10 minutos. Eso es disponibilidad. Andrés, Se refiere al de que siempre debe estar disponible el servicio, así pase, o sea, si está disponible 24 horas o que siempre esté disponible. Bueno, eso sí. ya. Marco, sí, más o menos parecido a lo que dijo el compañero, o sea, que tiene que ser responsable de su completo funcionamiento y que no sea intermitente. ya. ¿Cómo medimos disponibilidad? ¿Recuerdas, Marco? John, ¿cómo medimos disponibilidad? O sea, podría ser, o sea, la capacidad para
garantizar el acceso a los diferentes usuarios. Pero ¿cómo medíamos? O sea, sabemos que la disponibilidad tiene que ver con el tiempo en el que está disponible, es decir, que cualquier usuario puede conectarse a ese aplicativo. ¿Cómo medimos la disponibilidad de una aplicación? Con la latencia. No, No. Con el uptime y el downtime. con el uptime y el downtime. ¿Qué significaba eso? El El up tiempo. era lo que o sea, el tiempo que había entre dos fallas y el downtime era el tiempo que se demoraba en dar la solución a esas fallas. ¿Alguien me falta el puntito de los que han hablado? Entonces pensamos en disponibilidad, puede existir una falla. Y entonces nosotros vamos a pensar en tácticas para controlar esa disponibilidad. ¿Sí? Y el resultado debería ser que la falla, el usuario no se dio cuenta que existe o que el sistema ya fue reparado. La falla ya fue solucionada, ¿no es cierto? Entonces, dentro de estas tácticas para controlar la disponibilidad, por ejemplo, nosotros podemos hablar de 4 tipos de tácticas. Tácticas de detección, porque si usted no puede detectar una falla, ¿cómo podría hacer algo para controlarla o para solucionarla? Entonces debemos pensar en tácticas de detección. Debemos pensar en tácticas de recuperación, cuando hablamos de que podemos preparar o reparar esa falla en línea. Tácticas de recuperación, pero de reintroducción, que significa que yo de alguna manera tuve que bajar el servicio y volverlo a subir. Esa es una táctica de recuperación, pero pensando en la reintroducción. Y tácticas para manejar la disponibilidad en función de la prevención, prevenir que un recurso, un servicio, un servidor, un aplicativo estén disponibles. Dentro de lo que es las tácticas de disponibilidad de detección, podemos tener tácticas llamadas, por ejemplo, de ping o eco, que se trata de cómo un componente, es decir, si yo quiero colocar este tipo de táctica para mejorar la disponibilidad, el atributo de calidad de disponibilidad, cuando yo quiero detectar una falla, tengo que crear dentro de mi componente una funcionalidad de ping o eco que significa que me va a responder un mensaje genérico cada vez que yo le pregunte. Este mensaje, si el componente me responde, significa que está disponible. Es algo genérico, no es algo en particular. Es una forma de saber si el componente al que nos queremos comunicar está disponible o no. Entonces, usted debería pensar en sus componentes. Cuando algún componente sea crucial dentro de su arquitectura, poder detectar que ese componente ya no está disponible, creando dentro de ese componente algún método que haga las funciones de ping o eco. De hecho, este comando de ping dentro de lo que es redes, por ejemplo, yo puedo hacer un ping a un componente para que me devuelva si está disponible. Veamos si puedo hacerlo. Por ejemplo, yo puedo hacer el ping al... ¿Cuál es la dirección IP de Google? Creo que es 8.8.8. MB. Dirección IP de Google. 8.8.8.8. Yo quiero saber si Google está disponible. Yo hago un ping, un comando de ping. Entonces, ¿qué es lo que hizo Google? Tiene implementado dentro de sus componentes. De hecho, es un servidor, es el sistema operativo el que está respondiéndome este comando de ping. Pero lo que dice es que yo sí me puedo conectar, que Google está disponible. Entonces, algo similar a esto es lo que tienen que hacer sus componentes cuando usted quiere implementarles esa funcionalidad de ping o eco, que le responda algo. Entonces, si sea algo muy genérico, algo muy simple, debe poderle responder diciéndole que está disponible. Este es crear esa funcionalidad de ping o eco dentro de un componente.
Obviamente no todos los componentes de esa arquitectura deben tener esa detección, solo componentes que vayan a ser los componentes a los cuales se conecta más de un aplicativo o más de otro componente, ¿cierto? Y que sea crucial que yo necesito, cuando ese componente no esté disponible, necesito hacer algo, ¿no es cierto?, para mantener la disponibilidad de mi aplicativo. Entonces, yo puedo crear una interfaz, un método que tenga esta funcionalidad de ping o eco. ¿Qué significa de ping o eco? Que cuando yo le invoco, me va a responder algo. Cualquier cosa me puede responder para indicarme que está disponible. La otra táctica de latido es bastante similar a pero el ping necesita, como esto, necesita que alguien le invoque para que responda. Una táctica de latido significa que el componente solito cada cierto tiempo esté emitiendo un mensaje periódicamente notificando que estoy disponible. Es como decir, estoy disponible, se llama latido justo porque es como el latido del corazón. Cada cierto tiempo vuelve a mandar un mensaje diciendo, estoy disponible, estoy disponible, estoy disponible, ¿sí? Y de hecho, el crear esta interfaz de latido dentro de un componente, evidentemente sí toma recursos, por eso debe ser algo muy sencillo que no lea de una base de datos o cosas así, solo emite un mensaje indicando que está disponible. Inclusive yo me puedo comunicar desde una pantalla desde el data center suelen tener una pantallita donde están los gráficos de los componentes principales y esos componentes tienen un servicio de latido y entonces hay una aplicación que leerá ese latido y me muestra gráficamente en pantalla que el componente está disponible, está en colorcito, por ejemplo, verde. Si el latido está siempre constante, está en verde. Y cuando yo no he recibido el latido, y yo sé que recibo el latido cada minuto, cada 2 minutos, cada 5 minutos, cada 30 minutos, depende el tiempo en el que está mandando ese mensaje, debería ser configurable, yo indico que ese componente ya no está disponible y en un gráfico podría mostrarlo en rojo. Entonces, estas estrategias de latido nos van a servir para monitorear la disponibilidad de un componente en particular. En el caso del ping o eco, necesito invocarlo y me responde. Es decir, tengo que preguntar si está disponible para que me responda. ¿Ya? Por ejemplo, en una aplicación de monitoreo del data center, solamente preguntaría si es que tengo la sospecha de que no está funcionando. Entonces ahí la persona que trabaja en el data center ejecutará ese método para saber si está disponible. Si me responde, sí está disponible. Mientras que el latido, por ejemplo, me puede servir para monitorear de forma permanente. Entonces, de forma permanente se está recibiendo ese latido y se muestra en pantalla que el componente está disponible y cuando no se recibe ese latido, se muestra que el componente ya no está disponible de alguna forma gráfica, ¿no es cierto? También dentro de lo que es detección de esta táctica de detección para detectar que no está algún componente disponible, podríamos usar el registro de excepciones, ¿cierto? Esto, en cambio, ya es un log donde se van a registrar las excepciones. Cuando ocurrió una excepción, y ahí una excepción nos suele decir por qué, todos los datos necesarios para saber por qué no está disponible, ¿sí? Algún componente en particular. Como el ejemplo que ustedes dieron de ese componente que no estaba disponible, que me mandaron el mensajito por el chat, ¿sí? Ahí se está usando, por ejemplo, para detectar que no está disponible un componente, el registro de una excepción. Pues yo puedo ver la excepción como para más o menos darme cuenta qué es lo que ocurre. Pero digamos que sí me ayuda a detectar que no hay una disponibilidad de un componente leyendo la excepción, pero creo que el más efectivo podría ser, por ejemplo, un componente de latido que me muestra si está disponible o no en tiempo real. O podría tener alguna funcionalidad de ping o eco ese componente al cual yo le llame para saber si está disponible o no está disponible. En todo caso, dentro de las estrategias o de las tácticas que usted debe tomar en cuenta, que podría diseñar en sus componentes para detectar si hay o no hay disponibilidad, podría usar cualquiera de ellas. ¿Sí?
Vimos los que nos van a servir para detectar la disponibilidad. Ahora hablemos de recuperación para preparar o reparar la disponibilidad de un componente. Cuando hablamos de preparar o reparar, es cómo estar listo por si algo falla. Si algo falla, tenemos que estar listos para repararlo de la forma más rápida posible, ya sea a través de la interacción con un operador o incluso que el sistema pueda repararse solo. Puede haber estrategias en las que el sistema se repara solito o otro en lo que yo tengo que estar listo con alguna estrategia para colocar un componente que sí esté funcionando en el caso de que haya algún componente que haya fallado, ¿cierto? Entonces, para la recuperación de reparar, por ejemplo, tenemos tácticas como votación, redundancia activa, redundancia pasiva o repuesto. ¿Qué es votación? Votación es una táctica en la que, por ejemplo, usted podría tener un escenario en el que tiene más de un componente, es decir, tiene un componente central y ese es el componente del cual usted quiere saber si está disponible o no. Ahora, digamos que, bueno, suele demorarse la pizarra. Vamos a ver desde acá, este Pine. Digamos que yo tengo un componente. Este componente de aquí va a ser reutilizado, va a ser invocado por este otro componente. Podría ser invocado por este otro componente o por este otro componente. ¿Qué es lo que suele ocurrir? De normal, estos componentes, digamos que están en servidores diferentes, por una parte. Entonces, yo lo que quiero medir es la disponibilidad del componente negro. Vamos a llamarle, este era el componente A. Quiero medir la disponibilidad del componente A. ¿Ya? Entonces, yo podría implementar algo para que me esté leyendo constantemente o esté haciendo, por ejemplo, un ping, ¿cierto? Digamos que el componente A tiene implementado aquí alguna partecita, un método de ping, ¿sí? A la cual nosotros podemos invocar para saber si el componente está disponible. Y entonces, evidentemente, cada uno de estos también podría tener un método de ping aquí, un método de ping y un método de ping. ¿Sí? Y mi aplicativo que está monitoreando la salud de mis componentes se va a conectar a los que están, a los que expongan, por ejemplo, transacciones finales de usuario final, llamémoslo así. Entonces, este se conecta a este para ver si está saludable. ¿Qué ocurre si, por ejemplo, tenemos un problema, no que el componente no está disponible, sino que aquí hay un problema de red, ¿sí? Entonces, no me puedo comunicar con este componente, ¿sí? Y desde mi aplicativo que mide la salud de toda mi aplicación, como este no me puede responder porque va a responder internamente a me va a devolver una falla. Pero yo desde aquí también me conecto a este y este sí me responde. Y me conecto a este, también me responde. Estos dos me responden. Internamente estos dos componentes utilizan el componente A. Y estos dos responden y este no responde. ¿Cómo sé yo si el componente A está disponible o no está disponible? Entonces ahí es cuando entra este primer método que es de votación, así lo llamaron. ¿Sí? Yo cuento cuántos me dicen que sí está disponible y cuántos me dicen que no está disponible. Si solamente un componente me dice que no está disponible y el resto me dice que sí, entonces lo que yo tengo que concluir es que es este el componente que tiene algún problema. Puede ser dentro del componente este mismo, en su lógica está dañado, o no se puede comunicar con el componente A, ¿cierto? Puede ser una falla de otro tipo. Esa es la táctica del conteo, donde yo cuento cuántos me dicen si está disponible y cuántos me dicen no está disponible, para saber si este componente está o no está disponible.
Esa es la táctica de la votación como tal. Cuando yo llamo desde un componente a otro y quiero saber, uno me dice si está disponible y otro que no, entonces utilizo esta táctica de votación. La redundancia activa. Esa es otra táctica en la cual nosotros vamos a saber que es una forma de garantizar que todos los mensajes de entrada le lleguen a todos los componentes redundantes en el clúster. Es decir, la táctica de redundancia activa implica que yo voy a colocar de este componente A varios componentes tipo A mismo, pero probablemente en otros servidores. Activo significa que de alguna manera este componente se va a conectar a este o a este de forma directa, ¿cierto? Esa es una redundancia activa, en el cual yo no solamente al principal, es decir, ninguno de los tres actúa como un componente principal, sino que los tres reciben comunicaciones de cualquier componente. Eso es una redundancia activa. Yo tengo el mismo servicio disponible, ¿sí? Todos son copias del componente A, todos son los mismos servidores, pero existen componentes que se conectan a un servidor, al otro servidor o a dos servidores al mismo tiempo. Esa es una redundancia activa. Puede servir para prevenir cuando alguno de estos servidores no esté disponible, que se conecte a otro donde sí está disponible. Esa es redundancia activa. Redundancia pasiva, en cambio, implica que uno de ellos actúa como principal, tal como ocurre en las bases de datos. Ellos tienen tácticas de redundancia pasiva. Significa que todos se comunican a un componente principal te cuenta que hemos borrado esta conexión de aquí. Todos se conectan a un componente principal. Y este componente principal está conectándose a uno o más servidores donde tiene una copia del mismo. Inclusive podría ser que él dé más prioridad a recibir y responder las peticiones de los componentes de uso, ¿cierto? Que son quienes están utilizando ese dato, y dejar como una tarea que se ejecute cada 10 minutos, cada 20 minutos, cada hora o cada 2 horas, en actualizar los datos en los dos componentes que están de backup. De forma que cuando a este algo le pasa, ocurre algún daño, las comunicaciones puedan ser direccionados. Este pasaría a ser el principal y este viene a ser el backup hasta que este sea reparado. Esa es la táctica de redundancia pasiva. Es decir, los componentes se comunican con uno y cuando este falla, uno de los pasivos que está replicándose y siendo una copia constante del componente principal entra a producción. Ahí estamos hablando de una táctica de redundancia pasiva. Y la táctica de repuesto, que viene a ser como un backup, implica que yo no tengo este servidor listo. ¿Sí? El servidor que va a ser de backup no lo tengo listo, no, en la táctica de redundancia pasiva o activa, el servidor está disponible, está listo. ¿Sí? No me tarda más que segundos el hacer el switch para conectar y a que el uno sea activo o pasivo. En una táctica de backup significa que yo estoy guardando la información de este componente A probablemente a disco y se saca un backup. Si este falla, lo que tengo que hacer es levantar un nuevo servidor o en este mismo servidor le doy de baja este y vuelvo a instalar el backup y le levanto y ahí está disponible. Pues, evidentemente, todos tendrán su costo, ¿sí? En el redundancia activa implica que si yo quiero tener dos servidores activos, los dos deben estar comunicándose con los componentes al mismo tiempo. En la redundancia pasiva igual, tendré dos servidores al menos, uno en modo activo y el otro en modo pasivo. Y en el de repuesto tengo solo uno en modo activo,
pero tengo los backups listos como para que cuando este falle, yo pueda poner en producción el de repuesto. Y me toma evidentemente más tiempo, el tiempo que se tome en instalar de nuevo ese servidor con todos los componentes, será el tiempo de recuperación que yo tenga. Esa sería la forma, las tácticas atadas a lo que es la disponibilidad. Cuando hablamos de las tácticas que son de recuperación, pero de reintroducción, tenemos tácticas de modo sombra, de sincronización de estado, punto de control o reproceso. Hasta ahí nos vamos a quedar para continuar desde ahí con un ejemplo en nuestra siguiente clase. No sé si tenga alguna duda hasta ahí o alguna pregunta. John, diga. La redundancia pasiva sería más o menos como algo como el failover que se hacía. De hecho, es redundancia pasiva el failover, donde el único que está escuchando es un componente principal. Cuando ese falla, el que está detrás viene a ser activo y el que se falló se le da de baja y viene a ser pasivo. Ok, gracias. ¿Alguien alguna otra duda? Pues Mira, hasta más ahí. que de la clase, sería más por lo del trabajo en grupo. Quería preguntar entonces qué podríamos hacer con lo de la API. Y también una consulta, si podríamos hacer por afinidad en grupos de 6 o más. No teníamos definido el grupo. Sí, pero preguntaba más bien como si podríamos armar otros. Sí, ya tenemos el grupo 2, ¿no es cierto? No creo, porque si desarmamos los grupos, vamos a quedar con personas que no estén dentro del grupo. Ok, entonces ahorita más sería lo de la API. Ya, yo ya les respondo con alguna publicación acerca de qué se puede hacer en ese caso. Ok, Profe, y disculpe, la nota del primer trabajo en grupo, ¿cuándo vamos a poder ver? Lo que tengo en mi cuadernito anotado. Ya le voy a subir. Ya, gracias, profe. Eso sería todo por hoy. Nos vemos en nuestra siguiente clase el día jueves. Gracias, Inge. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Hasta luego.